Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Gusto de verlos. Por favor, abran sus Biblias en Primera de Juan, en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 1. Hoy damos inicio a nuestra exposición versículo por versículo. Y este es el segundo mensaje de la serie que he titulado Las evidencias inconfundibles del verdadero creyente. La semana pasada, en el primer sermón de la serie, vimos en detalle el trasfondo histórico de la carta. Sé que fue una introducción larga, pero creo que nos ha preparado para entender la intención de la carta del apóstol. Aún así, haré mención de ese contexto histórico mientras desarrollamos la serie. He titulado este sermón para el día de hoy. El título es El testimonio apostólico del verbo de vida. El testimonio apostólico del verbo de vida, donde estudiaremos los versículos 1 al 4 del capítulo 1. Y para extraer las riquezas de estos versículos, he dividido este sermón en dos partes. Así que hoy veremos la parte 1, donde estudiaremos el versículo 1 únicamente. Y el próximo domingo estudiaremos los otros 3 versículos. Antes de continuar, vayamos al Señor en oración. Padre, es en el nombre de Jesús, como bien lo dijo nuestro hermano Raúl, que nos presentamos ante ti hoy, pidiendo de tu gracia habilitadora. Que nos ayude, Señor, a poder entender tu palabra y aplicar tu palabra a nuestras vidas. Señor, oro por los tuyos para que abras su entendimiento, para que cargues su corazón, Señor, con la necesidad de someter sus vidas a ti. Oro, Señor, por mí para que me ayudes a predicar tu palabra, Señor, y a ser no solo un predicador de tu palabra, pero un hacedor de tu palabra, con el fin de que tú seas glorificado y que tu iglesia sea santificada. Y despierta los corazones de aquellos que escuchan este mensaje, pero que están muertos. Sálvalos, Señor, te pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. A manera de introducción, vamos a hacer algunas pequeñas observaciones y recordar brevemente el contexto. La carta parece iniciar de manera abrupta. No sé si usted ya está allí en Primera de Juan, pero puede darse cuenta que la carta parece iniciar de manera abrupta y directa, comunicando así un sentido de urgencia, muy parecida a la carta de Judas. Recordamos que en Judas 3, en la segunda parte de Judas 3, dice así: he sentido la necesidad de escribirles exhortándolos a luchar ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. La urgencia de Judas se debía a la entrada de los falsos maestros a la iglesia. Y como veremos más tarde en la serie, la urgencia de Juan se debía a la salida de los falsos maestros de la iglesia. En ambos casos, ya sea en la entrada o a la salida, los falsos maestros ocasionan destrucción y los hombres de Dios se ven urgidos a comunicar esto a la iglesia. Veamos también un poco del contexto bíblico para poder entender, hermanos, por qué Juan escribió lo que escribió. Y para poder determinar a la posible audiencia a la cual Juan se estaba dirigiendo. Recuerden que esta es una carta circular que debía ser leída en todas las iglesias de Asia Menor. Y para esto nos apoyaremos en el contexto bíblico e histórico. Primero, la tradición, como bien lo mencioné la semana pasada, nos dice que el apóstol Juan vivió en Éfeso, esto es Asia Menor, ya siendo anciano, y que era un líder prominente entre las iglesias del área. Así que es muy probable que su audiencia fueran las iglesias de Asia Menor. Recordemos que él mismo se dirige a estas iglesias de Asia Menor en Apocalipsis. Él se dirige a estas iglesias, Apocalipsis 1:4, vemos eso. Y podemos ver que estas fueron encontradas, estas iglesias a las que él se dirige, fueron encontradas en varias faltas graves o peleando por la verdad en contra de falsos maestros. Veámosla rápidamente. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso
Habían falsos apóstoles dentro de la iglesia, Apocalipsis 2:2. Solo le voy a mencionar la cita. La iglesia de Esmirna tenía oposición de unos falsos judíos a los cuales el Señor los llama sinagoga de Satanás. Apocalipsis 2:9. La iglesia de Pérgamo, esta iglesia era fiel en guardar el testimonio de Cristo, a pesar de la oposición espiritual en la que se encontraba, a la cual Jesús llama a esta oposición, le llama el trono de Satanás. Apocalipsis 2:13. Pero toleraban la doctrina de Balaam. Esta doctrina de Balaam es la doctrina de pervertir la palabra del Señor por dinero, que fue lo que hizo Balaam, este falso profeta. También toleraban la doctrina de los nicolaitas. Estos trataban de seducir a la iglesia de manera sensual. Apocalipsis 2:14-15. La iglesia de Tiatira toleraban la doctrina de Jezabel, la inmoralidad y la idolatría. Apocalipsis 2:20. La iglesia de Sardis, la iglesia espiritualmente muerta. Apocalipsis 3:1. La iglesia de Filadelfia estaban enfrentando a judíos hostiles. Había hostilidad contra esta iglesia. Jesús le llama sinagoga de Satanás. Apocalipsis 3:9. La iglesia de la Odisea, esta iglesia estaba tibia espiritualmente. Vivían engañados pensando que eran ricos, pero cuando en realidad eran miserables, dignos de lástima, pobres, ciegos, desnudos espiritualmente. Apocalipsis 3:15-16. Basados en este contexto bíblico, podemos darnos cuenta que el apóstol Juan posiblemente lidió con estas amenazas y con esta falsa doctrina dentro de las iglesias. Había un problema doctrinal y de enseñanza dentro de las iglesias que Juan estaba supervisando. Ahora, en el contexto histórico, estas iglesias de Asia Menor se encontraban en la meca de las corrientes filosóficas del momento, como la de Platón, quien creía que la materia era mala y el espíritu bueno. Hice mención de esto la semana pasada. La misma posesión tenían, oposición, mejor dicho, tenían aquellos que llegaron a ser conocidos como los gnósticos. Ellos creían que el cuerpo era malo y el espíritu era bueno. Como mencioné también la semana pasada, y debo de hacer la aclaración, que los gnósticos como movimiento herético llegó a ser conocido hasta en el siglo II. Y lo que estamos leyendo es en el siglo I, fue escrito en el siglo I. Es muy probable que Juan haya lidiado con los inicios del movimiento. Ahora, ¿qué creían los gnósticos? Realmente es una mezcla de creencias y es hasta cierto punto confuso. Pero de manera básica, si lo tengo que resumir, tendría que decir que los gnósticos creían que el mundo material fue creado por un ser maligno llamado Demiurgo. Eso es lo que ellos creían. Por lo tanto, toda la materia era intrínsecamente mala, incluyendo el cuerpo. Así que no procuraban un cuerpo santo para Dios y se daban a la inmoralidad sexual y desenfrenos y excesos. La idea era que como el cuerpo era malo, no importaba lo que hicieras con él. Lo que sí era bueno era el espíritu, el cual estaba atrapado en el cuerpo, y para que fuera liberado, esa liberación para ellos significaba la salvación, se necesitaba de un conocimiento especial. La palabra gnosis significa conocimiento en griego. De ahí la palabra o el nombre de ellos, gnósticos. Ese conocimiento especial era dado a algunos pocos dentro de ellos. Y como el cuerpo era malo, Jesucristo no pudo tener un cuerpo, negando así su encarnación, negando así la humanidad de Cristo. Una variación del gnosticismo fue el docetismo. Este nombre viene del griego dokeo, que quiere decir apariencia. Este movimiento herético enseñaba que Jesucristo solo aparentaba tener un cuerpo, pero que era una ilusión, negando así su completa humanidad. El primer gnóstico, conocido
por nombre fue un hombre llamado Cerentino. Este enseñaba en Éfeso, y eso es importante para nosotros. Ese es el contexto histórico donde Juan está escribiendo. Cerentino enseñaba en Éfeso, y lo que enseñaba es que el Cristo celestial descendió sobre el Jesús humano en su bautismo y permaneció con él durante su vida terrenal. Y al morir Jesús, se separó y ascendió nuevamente al mundo espiritual. Esta enseñanza presenta a Cristo como dos personas diferentes, lo cual es una herejía. Así que, como el contexto histórico, encontramos falsos maestros, también encontramos falsos maestros en el contexto inmediato de Primera de Juan, es decir, la carta de Primera de Juan. Y le voy a mencionar algunos versículos para que usted vea. Le estoy mostrando el contexto histórico y ahora le voy a mostrar el contexto inmediato, lo que está dentro de la carta. Primera de Juan 2:18. Puede ir ahí conmigo, a Primera de Juan 2:18. Aquí Juan nos dice que han surgido muchos anticristos. Esto es alguien que se opone a Cristo en todo lo que Él es y representa. Eso es 1 Juan 2:18. Ahí mismo en el versículo 19 nos dice que hubo una división de las iglesias o en las iglesias, saliendo de ellas los falsos maestros por sus enseñanzas contrarias a Cristo, mostrando así que ellos no eran verdaderos creyentes. Ahí mismo en el capítulo 2, versículo 22, nos dice Juan que estos niegan a Jesucristo, es decir, o mejor dicho, al Cristo, es decir, el Mesías. La idea aquí es que no son la misma persona, son diferentes, tal como lo enseñó Cerentino. En el siguiente versículo, estos falsos maestros rehusaban reconocer la verdadera naturaleza de Dios y de Jesucristo, y por lo tanto no tienen al Padre ni al Hijo. Versículo 26, ahí en el mismo capítulo 2 de Primera de Juan. Los falsos estaban activamente tratando de engañar a la iglesia. Y si va al capítulo 4 de la misma carta, en el versículo 1, Juan exhorta a su audiencia a examinar a aquellos que les enseñan, pues hay falsos maestros. Juan está consciente de que está peleando contra falsos maestros que han salido de la iglesia. Los versículos 2 al 3, en ese mismo capítulo 4 de Primera de Juan, Juan nos ayuda a su audiencia a identificar a los falsos profetas, les llama aquí, diciendo que aquellos que profesan públicamente la encarnación de Cristo, los tales son de Dios, y el que no lo hace, no lo es. En el versículo 4, aquí denota una batalla por la verdad en contra de los falsos profetas. Y los versículos 5 y 6 es otra manera de identificar a los falsos profetas, o mejor dicho, otra manera de identificar a los falsos profetas es por el mensaje que proclaman, el cual es mundano, y el mundo oye su mensaje, pues hablan su mismo lenguaje. Juan estaba, sin duda alguna, hermanos, estaba enfrentando falsos maestros que estaban saliendo de la iglesia. Y ya con ese contexto, ahora sí vaya conmigo a Primera de Juan. Voy a leer el capítulo 1, versículo 1 al 4, pero les recuerdo que solo voy a predicar mi exposición hoy, es solo del versículo 1. Dice así: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos, esto escribimos acerca del verbo de vida. Y la vida se manifestó, nosotros la hemos visto, y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Hermanos, aquí está mi proposición.
Esta es mi proposición. El apóstol Juan presenta su testimonio legal, demostrando su autoridad apostólica, el origen de su mensaje, la divinidad y la humanidad de Jesús, destruyendo así las doctrinas de los falsos maestros, quienes estaban en contra de estas verdades. Esa es mi proposición para el día de hoy. Y el bosquejo es solo un punto, solo tengo un punto, solo un encabezado. Y el encabezado es el testimonio sobre la vida eterna. Versículo 1. Testimonio sobre la vida eterna. Y hermanos, déjenme darle por adelantado cómo el testimonio de Juan nos ayudará a examinar nuestras vidas y así saber si somos poseedores de la vida eterna. Juan se va a encargar de demostrar la humanidad y la divinidad de Cristo. El negar en alguna porción, en algún nivel, en algún porcentaje, el negar la humanidad o la divinidad de Cristo nos deja en la categoría de falsos creyentes. Acuérdese, el propósito principal de Juan es, al escribir esta carta, es que los creyentes sepan que tienen vida eterna, a la luz de las verdades que él está exponiendo. Primera de Juan 5:13 dice, estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Este es el propósito de la carta. Es por eso que usted tiene que examinar su profesión de fe a la luz de las verdades que vamos a exponer el día de hoy. Veamos entonces nuestro primer encabezado y único encabezado. El testimonio inicial sobre la vida eterna. Primera de Juan 1. Lo leo de nuevo. Solo el versículo 1. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que han tocado nuestras manos, esto escribimos acerca del verbo de vida. Lo primero que encontramos es que hay 5 frases preposicionales. Véalas conmigo allí en el versículo 1. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, lo que han tocado nuestras manos. Son 5 declaraciones, son 5 frases preposicionales y cada una de estas frases es una evidencia acerca de la persona de Jesucristo. Cada una de esas declaraciones, cada una de esas frases es una evidencia. Recuérdese, Juan está dando su testimonio legal acerca de Jesucristo. Y estas son las evidencias que él trae. Este es su testimonio. Lo que salta a nuestra atención es el uso del pronombre relativo neutro. Véalo ahí conmigo en su Biblia. Lo que. En las 5 frases se encuentra ese pronombre relativo neutro. Y esto habla de una cosa, no de una persona. Nosotros sabemos que se refiere al Señor Jesús. Así que esperaríamos un pronombre masculino singular, algo como al que, en su lugar. Pero encontramos lo que. La razón de esto, la razón por la cual Juan hace esto, es porque de lo que él está dando testimonio, de lo que Juan está dando testimonio, no es solo de la persona de Jesucristo, sino es la persona de Jesucristo y su mensaje. Es decir, Jesucristo y el mensaje del Evangelio, los cuales están intrínsecamente unidos. Es lo mismo. No puedes separar a Cristo de su mensaje. Son exactamente lo mismo. Recuerda, Juan está defendiendo la doctrina de la deidad de Cristo y su humanidad, su mensaje, y está estableciendo la autoridad de ese mensaje. La autoridad del mensaje con la cual él está predicando. Eso se llama el mensaje apostólico. Y al usar el pronombre relativo neutro, no se limita o no se está limitando solo al mensaje o solo a la persona de Cristo, sino a ambos. Véalo conmigo ahí al final del versículo 1. Juan dice
de quien él se está hablando o de quien él se está refiriendo, lo identifica como el verbo de vida. Esto es el logos de vida, que es el mensaje del Evangelio y Jesucristo. Enfoquémonos entonces en la primera frase relativa, lo que existía desde el principio. Les dije que estas son evidencias. Estas son evidencias. Esta es la primera evidencia. A esta evidencia le he llamado la evidencia del tiempo. Esta es la primera evidencia que vamos a ver, que nos presenta Juan. Es la evidencia del tiempo. Recuerde, tenga en mente, le acabo de pasar alrededor de 15 minutos, 20 minutos explicando el contexto, porque usted tiene que saber por qué es que Juan escribe lo que escribe. ¿Ok? Él está dando evidencias acerca de la persona de Cristo y su mensaje, porque él está combatiendo el error doctrinal y falsos maestros. Y esta es su primera evidencia, la evidencia del tiempo. Dice, lo que existía desde el principio. Es interesante que el verbo existía es un indicativo imperfecto. Es decir, el apóstol Juan está afirmando el estado de existencia de Cristo en el pasado eterno y que sigue existiendo hoy. De hecho, Juan inicia su evangelio de la misma forma. En Juan 1:1, él dice, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Juan usa el mismo lenguaje para describir a Jesucristo como el verbo que ya existía y que ya estaba y que era Dios. Hermanos, desde el inicio de la carta de Juan podemos estar seguros que este apunta a la preexistencia de Cristo. Y esto es solo este atributo es única y exclusivamente divino. Es decir, esta preexistencia le corresponde solo a Dios. Por tanto, Juan está hablando aquí de la naturaleza divina de Jesucristo. Juan dice explícitamente que el verbo era Dios. Así comienza su carta, afirmando con atrevimiento, con valentía, que de quien él está dando testimonio es Dios el Hijo, es Dios en la carne. Vaya conmigo a Juan, mejor dicho, al Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 5. Esta es la oración sumo sacerdotal de Jesús a favor de los suyos, antes de ser crucificado. Vean qué declaración hace él aquí. Estoy mostrando la preexistencia divina de Cristo. Juan 17, 5. Dice, y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Jesús es Dios, pues solo Dios puede tener gloria. Y él tenía esta gloria antes de su encarnación. De hecho, antes de Génesis 1:1, antes que el mundo existiera. Así que el argumento inicial que usa el apóstol Juan para contrarrestar a los falsos maestros y su error doctrinal es el hecho de que Jesús es Dios y ha coexistido con Dios el Padre, el cual no tiene principio ni final. El punto de esto, hermanos, es que el testimonio de Juan deja a la vista la deidad de Jesucristo, quedando al descubierto su preexistencia, al igual que Dios el Padre. Ahora, la segunda pieza de evidencia es más bien un conjunto de evidencias, las cuales he clasificado bajo el título evidencias sensoriales. Evidencias sensoriales. Juan utiliza todos sus sentidos para dar su declaración como lo haría un testigo ocular en una sala de corte. Como alguien que puede atestiguar de manera fidedigna que los hechos ocurridos ciertamente tomaron lugar, ciertamente sucedieron, pues él los presenció. Pero antes de ver cada una de estas evidencias, lo primero que debemos notar es que Juan no está solo. El texto dice lo que hemos oído.
visto, contemplado y tocado, refiriéndose a los otros apóstoles. Es decir, este es el testimonio apostólico. Esto no es solo algo que Juan experimentó. Este no es solo el testimonio de Juan, es el testimonio de los apóstoles, quienes son el fundamento del Nuevo Testamento. Esto resulta altamente importante para el argumento de Juan, pues él está apelando a que no solo él, sino el resto de los apóstoles son testigos de Jesucristo y que este testimonio en conjunto apostólico les da la autoridad para hablar de la doctrina de Jesucristo. Recordemos que en el momento de la redacción de esta carta, Juan era el último apóstol con vida. Todos los demás ya habían muerto. Y aún así él da testimonio del mensaje apostólico y de allí toma su autoridad. Esto apunta hacia el mensaje apostólico como fundamento de la fe cristiana. El apartarse, hermanos, o distorsionar en alguna medida este mensaje es coquetear con la herejía, es pasear con la apostasía. Ninguno de los apóstoles adoptaron tales herejías que está en este momento combatiendo Juan. Entonces, aquí está la segunda evidencia. La segunda evidencia la he titulado la evidencia auditiva. La evidencia auditiva. Y si va de regreso conmigo a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice lo que hemos oído. ¿Qué es eso que oyeron los discípulos? Esto fue la proclamación del evangelio del reino, de los labios del mejor predicador y maestro que el mundo haya conocido, el mismo Señor Jesús. En Hechos, capítulo 1, versículo 3, dice, a estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. Los apóstoles por 40 días recibieron un seminario de parte de Cristo, hablándoles, enseñándoles acerca del reino. Esto ocurrió justo antes de su ascensión al cielo. Estas fueron las últimas instrucciones de Cristo a sus discípulos y Juan estaba allí. Él las escuchó. Él escuchó el mensaje del evangelio, del reino. En Hechos 4:19, en esta ocasión el apóstol Pedro y Juan fueron encarcelados por la proclamación de ese evangelio. Y los enemigos los enemigos del evangelio, con el fin de que estos desistieran de la proclamación del mensaje, les amenazaron ordenándoles que no hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero vea cómo responden los apóstoles. Hechos, capítulo 4, versículo 19 al 20, dice, pero Pedro y Juan, ahí está Juan, les contestaron, ambos respondieron de esta manera, escuche, ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios. Versículo 20, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Por eso es que en Primera de Juan él dice lo que hemos oído. Esa es la evidencia auditiva, lo que hemos oído. Los apóstoles no tenían la capacidad de quedarse callados, tenían que testificar de Jesucristo y su mensaje. Note también que el mensaje que predicaban no procedía de ellos, sino de alguien más, es decir, de Jesús. Esto les da la autoridad del mensaje apostólico. Ahí en Primera de Juan 1:1 veamos la siguiente evidencia. La siguiente evidencia. La he titulado la evidencia de testigo ocular. La evidencia de testigo ocular. Ahí dice lo que hemos visto con nuestros propios ojos.
Hasta aquí el apóstol ha testificado de la divinidad de Jesucristo y del origen y de la autoridad de su mensaje. Ahora testifica acerca de la humanidad de Cristo. Recuerda, habían falsos maestros, anticristos, que estaban negando la humanidad de Cristo. No escapa a nuestra atención el énfasis de Juan al decir con nuestros propios ojos, apuntando al instrumento con el cual vieron a Jesucristo. Es decir, nadie les contó acerca de Jesús. Ellos mismos, ellos lo vieron. Si sus oídos fueron el instrumento con los cuales ellos escucharon el mensaje, sus ojos fueron el instrumento el cual ellos pudieron ver a Cristo. El testimonio de Juan es fidedigno, es fiel. Juan vio lo vulnerable y lo frágil de la humanidad de Cristo. Y creo que el mejor ejemplo lo podemos encontrar en Juan 19:1, donde Juan vio los azotes que recibió de parte de Pilato. En Jesús recibió esto no en un espíritu, sino en su propio cuerpo, en su cuerpo físico. Juan vio su cabeza sangrar por la corona de espinas que le pusieron a él en Juan 19:2. Juan vio cuando golpeaban sus mejillas y se burlaban de Cristo. Juan 19:3. Juan lo vio llevar el madero sobre sus hombros cuando se dirigía al lugar de la calavera. Juan 19:17. Juan vio su crucifixión. Él vio pedir a Cristo algo de beber cuando tenía sed, cuando colgaba en la cruz. Juan 19:28. Y después de su muerte, Juan vio cuando un soldado traspasó su costado con una lanza, de donde salió sangre y agua. Juan 19:34. Un fantasma no hace eso. Un fantasma no hace eso. Juan nos está dando el testimonio de la humanidad de Cristo. Y veremos en un momento más cuán importante es la humanidad de Cristo para nuestra salvación. Y en Juan 19:35 él dice, y el que lo ha visto ha dado testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que ustedes también crean. El testimonio de Juan es importante. Lo fue en aquel momento, lo es importante ahora. Es importante el testimonio ahora de las Escrituras que hablan de un Cristo que fue 100% hombre o completamente hombre. Así que ya hemos visto las evidencias presentadas por Juan. La preexistencia de Cristo, esta es su divinidad. La evidencia auditiva, Juan escuchó el mensaje de los labios de Jesús. La evidencia ocular, Juan fue testigo de la humanidad de Cristo. Veamos ahora la cuarta evidencia. A esta evidencia la he llamado la evidencia de admiración divina. La evidencia de admiración divina. Ahí conmigo véalo en el versículo 1 del capítulo 1 de Primera de Juan. Lo que hemos contemplado. Este verbo contemplado pone la experiencia de ver a Cristo a un nivel superlativo, añadiendo así más énfasis al testimonio de Juan. Esta expresión tiene la idea de que Juan observó a la persona